Situación actual antes de la revolución. En ese momento tenían una junta militar que estaba liderada por Batista. Era un gobierno corrupto y antidemocrático, y también era un peón importante para los Estados Unidos. Predominaba la industria del azúcar y el turismo, y Cuba en ese momento dirigió el narcotráfico, la prostitución y otras formas de crimen organizado. La economía de Cuba era de base capitalista y estaba bastante avanzada, pero había una gran desigualdad entre el sector urbano y rural, así como la inestabilidad política hizo que surjan grandes huelgas. El 26 de julio de 1953, con Fidel Castro como máximo responsable, un grupo de 170 hombres asaltó el cuartel de Moncada en Cuba, con la intención de apropiarse de las armas de allí y convocar al pueblo a derrocar al dictador Batista. La operación falló y terminó con el fusilamiento de algunos participantes y enjuiciamiento de otros. En el juicio, Fidel Castro asumió su propia defensa y en ella hizo un agudo análisis de la realidad cubana e hizo un programa reformista para modificarla. Liberación y exilio. Fue condenado a 15 años de prisión y por presiones de ciertos organismos, a los 2 años fueron liberados. Liberado Fidel Castro y varios de sus compañeros de lucha se exiliaron en México. Poco antes de su partida, fundaron el movimiento 26 de julio, en honor a los caídos en el asalto al cuartel Moncada, que era una vanguardia armada organizada bajo principios nacionalistas y antiimperialistas para lograr derrocar a Batista. Ya en libertad, luego de una amnistía, Fidel Castro y varios de sus compañeros de lucha se exiliaron a México. Durante su estadía en México, Castro conoció al médico argentino Ernesto Che Guevara, que había visto el golpe de Estado contra Arbenz y coincidía con el cubano en considerar la lucha armada como principal método revolucionario. Sin embargo, luego de lo sucedido en el asalto al cuartel, desecharon el combate frontal para privilegiar la guerra de guerrillas. Las autoridades se enteraron de este plan y emboscaron en el desembarco, dejando a pocos sobrevivientes, entre ellos Castro, Guevara y Cienfuegos. Desembarco del Granma. Finalmente los revolucionarios cubanos fijaron el día del 30 de noviembre de 1956 como fecha para el regreso a su país. Ese mismo día también tendría lugar un levantamiento civil en Santiago de Cuba, organizado por simpatizantes del M-26 residentes en la isla. Sin embargo, el Granma, el yate que transportaba a los 82 guerrilleros del movimiento desde México, se demoró más de lo previsto y las acciones no pudieron realizarse como fueron planeadas. Con el apoyo logístico de los Estados Unidos, las fuerzas de Batista desbarataron el levantamiento civil y luego atacaron al Granma apenas tocó tierra. Primeras victorias y manifiesto de la Sierra Maestra. Tras huir pocas personas al desembarco del yate, como así termina tras una emboscada en la galería del Pío, los rebeldes tratan de refugiarse en Sierra Maestra. Utilizan para hostigar al enemigo los ataques rápidos y sorpresivos. La primera acción combatida fue en el cuartel de La Plata y tiempo después en el cuartel de Luguero, donde ambos tienen éxito. A partir de ese momento el enemigo renunció a los pequeños cuarteles, permitiendo a los rebeldes disfrutar de una creciente zona liberada. El 12 de julio, destacados miembros del movimiento firman un documento llamado Manifiesto de la Sierra Maestra, donde manifiestan varios ideales. Guevara al mando de la segunda columna y recuperación de Sierra Maestra. Luego de dejar su cargo como médico oficial subversivo, Guevara se convierte en comandante de la segunda columna guerrillera para ampliar el frente de lucha. Se estrena ataque exitoso del cuartel de Guaycito, luego ayuda a Fidel en un plan eficaz de ataque en Pinar del Río, donde la mayoría de los soldados gubernamentales huyen. Pasa por una derrota en el Hombrito, donde le disparan el pie izquierdo. Crea un diario y instala una radio para la difusión de información en el sitio de la mesa. Y por último, luego de ser arrinconados por varios lados por parte de la fuerza de Batista, en el 58 recuperan la totalidad de la sierra. La Batalla de Santa Clara fue una serie de eventos a finales de 1958 que llevaron a la captura de la ciudad cubana por los revolucionarios bajo el mando del comandante Che Guevara. Ellos combatieron contra un enemigo varias veces superior en número y armamentos. Triunfo de la Revolución. Después de mucha protesta, muertes y sufrimiento, gracias a que Juan Batista se rindió el domingo 1 de enero de 1959, finalizó la Revolución cubana. La revolución fue nacionalista por su rechazo al imperialismo norteamericano y democrática por ir en contra de los dictadores del momento que eran Machado y Batista, y también en contra de la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. La reforma agraria puede resumirse de esta manera: la prohibición de la tenencia extranjera de la tierra, el establecimiento de un máximo de 30 caballerías de tierra por persona, la indemnización a los propietarios de las tierras repartidas, el acceso gratuito a la propiedad de las tierras para familias campesinas, la creación de fincas cooperativas y la creación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, entre otros.
El ámbito educativo fue una de las mayores realizaciones revolucionarias. El 23,6% de la población no sabía ni leer ni escribir y el 50% en edad escolar jamás había asistido a la escuela. Ante esta situación, la revolución se propuso varias tareas, de las cuales fue prioritaria la erradicación del analfabetismo. Para ello se declaró el año 1961 como año de la educación. Se suspendieron las clases regulares y se logró movilizar a más de 200.000 alfabetizadores. Y con el tiempo se evidenciaron progresos notables en los niveles educativos medios y superior. También se iniciaron cambios visibles en el área de la salud. El acceso a la atención médica, la aplicación de una medicina preventiva y la garantía de una nutrición básica para toda la población provocaron un aumento considerable de las expectativas de vida y una disminución notable de la mortalidad infantil. Invasión de Bahía de Cochinos. En abril de 1961, la expedición invasora ingresó a la isla por Bahía de Cochinos, pero rápidamente fueron aplastados por las fuerzas revolucionarias. Aviones camuflados con insignias cubanas atacaron 3 terminales aéreas cubanas. Eso fue con el propósito de intentar mostrar a la opinión pública internacional que en el país tenía lugar una rebelión interna. Esto termina con la cancelación de los bombardeos sobre las bases aéreas. Crisis de los misiles. El día 17, el mundo se enteró de la instalación en tierra cubana de 42 misiles soviéticos de mediano alcance. Esto provocó una crisis política que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Estados Unidos optó por un accionar cauteloso que combinó un bloqueo marítimo a Cuba y negociaciones secretas con la URSS. Durante los 13 días que duró el conflicto, el gobierno cubano se mantuvo alejado de las negociaciones. Finalmente, Khrushchev, el máximo dirigente soviético, optó por retirar los misiles a cambio de la promesa norteamericana de no invadir a Cuba. En Cuba ocurrieron varias situaciones que crearon una enorme tensión con Estados Unidos, quien decidió apretar económicamente a Cuba. Un bloqueo unilateral fue declarado en febrero de 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, Kennedy. Este consistió en que Estados Unidos establecía sanciones a los países que comercien con Cuba. Esto generó una enorme crisis en el país caribeño.